Para no perder tiempo y que después nos quede un espacio también para las preguntas y voy a ir presentando a los participantes, voy a presentar a Astrid al final cuando llegue, pero tenemos aquí a Jane Fátima Fontaneles, que es de Brasil, es especialista de programas de educación para el desarrollo sostenible, educación en situaciones de emergencia y educación técnica y profesional. Ella nos va a hablar sobre más educación, menos riesgos, y la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático en el marco de la educación para el… perdón, no, ese es Astrid. Jane nos va a hablar sobre las oportunidades de diálogo y va a compartir experiencias de iniciativas de desarrollo en Brasil en el ámbito de la educación escolar, ¿sí? También vinculada al tema de riesgos. Luego tenemos a Soledad Asunción Gamarra, que ella es de Perú. Ella es especialista en dirección comunitaria y ambiental del Ministerio de Educación. Es licenciada en educación secundaria de la Universidad de Cantuta y nos va a hablar sobre una escuela segura, saludable y ecoeficiente como una respuesta pedagógica para la reducción de vulnerabilidades en la gestión del riesgo de desastres y cambio climático en contextos bilingües rurales de la educación básica. Y tenemos a Abimael Torres, que también es de Perú. Abimael tiene un magíster en investigación y docencia universitaria de la Universidad Cayetano Heredia y es estudiante de doctorado en educación ambiental de la Universidad Nacional Enrique Guzmán del Valle. Nos va a hablar de educación ambiental formal, en educación intercultural bilingüe también, y de todo lo que implica los riesgos de desastres en el marco de la educación formal. Bueno, entonces ya tenemos a Astrid nuevamente, ella estaba también en el panel anterior. Astrid es de la UNESCO, del Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible de UNESCO, y también nos va a dar la perspectiva desde la UNESCO y desde la perspectiva de la educación formal para el desarrollo sostenible sobre el tema de riesgos. Entonces, si podemos empezar, vamos a empezar con Astrid. Entonces, como saben, tienen 15 minutos, voy a ser un poco controladora con el tiempo. Buenos días de nuevo a todos y a todas. Bueno, he dado el título Más educación, menos riesgo a mi presentación, que es como un pequeño eslogan que hemos creado recién para una campaña estudiantil que implementamos en 4 países de América Latina, en Colombia, Ecuador, Perú y Chile, en el marco de un proyecto de educación y reducción de riesgo de desastres. Y me parece que es un eslogan bien autoexplicativo, es que cuando más educamos a las personas sobre los riesgos que les pueden afectar, más vamos a poder reducir este riesgo. Bueno, ¿por qué realmente estamos trabajando esto y desde la UNESCO? Porque vemos que la reducción de riesgo de desastre es un tema educativo y lo estamos trabajando de hecho en el marco del programa de educación para el desarrollo sustentable, porque justo pensamos que la reducción de riesgo de desastre tiene que ver con estos 3 ámbitos que siempre se mencionan para el tema del desarrollo sustentable. Tenemos por un lado, como digamos, el tema ambiental, ¿no? Como digamos amenazas que vienen, que se llaman naturales, como temas como sismos, tsunamis, volcanes, etcétera, que se ponen en el ámbito de la naturaleza, pero también temas de degradación ambiental que pueden resultar en temas, en desastres como inundaciones, deslaves, etcétera, y que estos obviamente el riesgo tiene que ver con la vulnerabilidad social, con la vulnerabilidad económica, con nuestros patrones económicos y el uso de la naturaleza que pueden siempre aumentar el riesgo. Por eso lo trabajamos en el tema de educación para el desarrollo sustentable. Bueno, para iniciar, muchas iniciativas que se han llevado a cabo de educación para la reducción de riesgo de desastre han mostrado muy
positivos efectos en reducir los niveles de vulnerabilidad y de riesgo a desastres, porque las personas que conocen los riesgos que les pueden afectar, entienden las alertas, que pueden ser tanto alertas oficiales que llegan de una sirena, etcétera, o que pueden ser ya alertas que te da como la naturaleza, y que saben cómo reaccionar y protegerse en el caso de un desastre. Esto ya puede llegar a reducir el número de víctimas y la pérdida de sus medios de vida en la situación de desastres. ¿Y por qué es importante entonces de educar sobre el riesgo de desastres? Es que vemos muchas veces que obviamente los niños y las niñas son las personas más vulnerables siempre, pero además en una situación de emergencia o una situación de desastres. Entonces es importante que justo estos niños y también jóvenes estén preparados para estas situaciones y saben también cómo reducir su vulnerabilidad. La educación puede contribuir a que estos niños y niñas desempeñen realmente un rol activo en la situación de desastres, pueden salvar vidas. No sé si ustedes conocen esta historia de una chica británica que había aprendido sobre tsunami en su clase de geografía y luego en Tailandia logró, durante el tsunami de 2004, salvar la vida de cientos de personas, ¿no? Niños no son pasivos, pero pueden ser realmente actores activos. Bueno, actores activos es un poco duplicado, ¿no? Pero pueden ser actores en la reducción del riesgo. Y luego, obviamente, la integración de la educación sobre el riesgo de desastres ya en planes nacionales de estudio puede contribuir a incrementar la conciencia en sociedades o en comunas enteras acerca de su riesgo de desastres, porque obviamente las escuelas no son sistemas cerrados, pero interactúan con la comunidad y lo que se aprende en la escuela también puede permear hacia la comunidad, especialmente a través de niños que son muy buenos multiplicadores. Bueno, aquí ya me imagino que no pueden leer lo más chiquitito, espero que puedan leer algo. Aquí les quiero presentar lo que es el marco de la seguridad escolar integral que se está promoviendo a nivel internacional a través de una alianza de diferentes actores, al cual también pertenece UNESCO, pero también UNICEF, ONGs como Plan Internacional y Save the Children, etcétera, que están promoviendo estos 3 pilares. Voy a solamente mencionar cuáles son los títulos de estos pilares, no es necesario ir al chiquitito detalle. El primer pilar tiene que ver con centros educativos protegidos, ¿no? Tiene que ver con la infraestructura, que tienen que ser seguros, o, bueno, ninguna edificación es 100% seguro, no sabemos qué tipo de desastre nos puede afectar, siempre puede colapsar una escuela, pero esto se debe evitar a lo máximo, ¿no? Lo hemos visto, la discrepancia que puede tener una buena infraestructura en comparar, por ejemplo, los terremotos de Haití y de Chile, ¿no? En Haití colapsaron un montón de escuelas. En Chile sí, se inundaron muchas escuelas por el tsunami, pero no colapsaron escuelas. Y esto ya, aunque fue un terremoto mucho mayor, así que se muestra la vulnerabilidad, ¿no? Cómo se puede reducir o aumentar. Luego el pilar 2 tiene que ver con la gestión de riesgo de desastres a nivel de la escuela, todo lo que tiene que ver con el tema de planes escolares de gestión de riesgo, los comités de gestión de riesgo, los simulacros, las simulaciones, etc. Y el tercer pilar en el cual me voy a enfocar un poco más en esta presentación, que es la educación para la reducción de riesgo de desastres y para la resiliencia, donde ya se trata de procesos de enseñanza y aprendizaje donde se promueve este tema. Ya, ahí está de nuevo este pilar. Y también quiero hacer referencia a la así llamada Declaración de Panamá, que es una declaración de 2011 que sale de una reunión de representantes de alto nivel de ministerios de educación, incluyendo algunos ministros y ministras de educación, que era una reunión sobre la gestión de riesgo de desastres en el sector educativo, que identifica varias prioridades para la acción a nivel regional, y una de estas prioridades es fomentar la incorporación y el fortalecimiento de la gestión de riesgo en el currículum y el desarrollo de competencias docentes en todos los niveles y modalidades educativas de acuerdo con las políticas específicas de cada país. Entonces, hay aquí un compromiso por parte de las autoridades educativas con este tema.
Hace creo como unos 2 años UNESCO y UNICEF hicieron un mapeo en 30 países del currículum para ver cómo se está integrando la reducción de riesgo de desastres en el currículum y cómo se está haciendo. Y se identificaron 5 dimensiones de aprendizaje para la reducción de riesgo de desastres. Aquí están los 5 dimensiones y son dimensiones que están frecuentemente abordados, un poco abordados, no tan frecuentemente, y algunos que raras veces se están abordando, pero que todos están importante en su conjunto. Tenemos la dimensión 1, que es muy frecuentemente abordada, que es la comprensión científica de los desastres. Estoy seguro que en muchos de los currículums de los países aquí presentes hay algo en geografía, en ciencias naturales, etcétera, sobre qué es un sismo, cómo funciona un tsunami, por qué hay erupciones volcánicas, ¿no? Esto sí se encuentra. La segunda dimensión es aprendiendo y practicando los procedimientos y medidas de seguridad. Esto también se aborda frecuentemente. Esto tiene que ver con estos ejercicios de evacuación, simulacros, ¿no? Como estos, poner en práctica los planes que tenemos en las escuelas. Luego la dimensión 3, que tiene que ver con entender, esto casi no se puede leer, menos mal que me lo acuerdo más o menos, de entender cómo una amenaza se vuelve un riesgo, ¿no? Entender que un tsunami no tiene que ser un desastre si pasa en una zona despoblada, ¿no? Es una amenaza nomás, no es un riesgo, no es un desastre. Pero nuestra vulnerabilidad y nuestra capacidad de poder responder lo hace un riesgo y lo puede hacer un desastre, ¿no? Un tsunami en una ciudad donde todos viven en el borde costero y no están preparados, no saben qué hacer, obviamente puede resultar en un desastre, ¿no? Entender estas dimensiones. La dimensión 4, que tiene que ver con la construcción de capacidades comunitarias para la reducción de riesgo de desastres, que es todo lo que tiene que ver más con la educación comunitaria, con la relación que la escuela también tiene con la comunidad, con organismos de socorro, con organismos de emergencia, cómo interactuar con ellos, que es como infrecuentemente abordada. Y la dimensión 5, que tiene que ver ya con una construcción de una cultura a nivel institucional de la escuela de seguridad y resiliencia, ¿no? Como donde ya toda la escuela está como cumpliendo, digamos, o tratando de cumplir con estos 3 pilares que les mostré al inicio. Bueno, tenemos estas 5 dimensiones de aprendizajes, y luego también en este estudio de UNICEF y de UNESCO se estaba viendo cómo se está integrando esta educación para la reducción de riesgo de desastres en el currículum, ¿no? ¿Cuáles son los enfoques que se están utilizando, ¿no? Ahí se nota como por un lado como la integración en las asignaturas, o que ya va un poco más, como les dije, ¿no? Como aprender en ciencias naturales sobre el sismo o algo, ¿no? O ya una oferta interconectada que trata de hacer puentes entre las diferentes disciplinas, o ya como más allá una oferta interdisciplinaria, como donde varias disciplinas toman el tema de reducción de riesgo de desastres como tema general, y desde sus disciplinas están trabajando en conjunto para este tema, para lograr un aprendizaje. Se identificaron como 4 enfoques que son, desde algunos que son más superficiales hasta enfoques más profundos. Por un lado tenemos en un extremo como el enfoque de programas paralelas, donde se nota que, bueno, como refiriendo de nuevo a ciencias naturales, por ejemplo, se habla de sismos y cómo funciona, y no sé, en biología se habla del rol de los manglares en evitar inundaciones, pero en ningún momento estos hablan en conjunto y reflexionan que están haciendo un trabajo que se podría hacer en conjunto y que tiene que ver con la reducción de riesgo de desastres. Luego hay un enfoque de programas multidisciplinarios que ya es un poco más ordenado, donde los profesores, por ejemplo, de varias disciplinas se dicen, bueno, tenemos que trabajar en reducción de riesgo de desastres, ¿por qué no hacemos algo al mismo tiempo?
hacen algo al mismo tiempo, pero no necesariamente con puentes establecidos, así que los estudiantes no necesariamente hacen esta conexión. Estoy aprendiendo algo aquí y aprendiendo aquí en matemáticas también, pero ¿qué tiene que ver en conjunto, ¿no? Luego hay el enfoque 3 de programas interdisciplinarios que están dedicados explícitamente a la reducción de riesgo de desastre, ¿no? Como que se crea una nueva, asignatura que se llamaría, por ejemplo, reducción de riesgo de desastre, a la cual se dedican algunas horas a la semana y se está abordando de manera interdisciplinaria. Y luego el enfoque 4, que ya está como mucho más profundo, cuando se habla de aprendizajes interdisciplinarios en reducción de riesgo de desastres integrado a través de todo el currículum, una transversalización, ¿no? Como tanto horizontal como vertical. Que esto sí se puede lograr, como allí hay unos ejemplos, no tienen que, me imagino que luego tienen las presentaciones, no hay que pasarlo por el detalle, pero que sí muestra que es posible en todas las asignaturas incluir algún elemento que se puede relacionar a la reducción de riesgo de desastres. Por ejemplo, algo que quizás no es tan obvio en lenguaje y literatura, se pueden, por ejemplo, leer y discutir historias, poemas, artículos de prensa sobre desastres y amenazas que han pasado en mi comunidad, o se puede, por ejemplo, componer ensayos o historias y poemas en relación a situaciones de desastres, o se puede escribir un artículo para la prensa local, etc., ¿no? En matemática también se puede trabajar, por ejemplo, a través de, aquí dice, trabajar aspectos de medición de las condiciones de seguridad en la escuela y el hogar, ¿no? Como de aplicar fórmulas matemáticas para evaluar esto. Así que hay una posibilidad de incluir realmente este tema de manera interdisciplinaria a través de todas las asignaturas del currículum. Luego hay que considerar esta integración vertical en el currículum. Obviamente hay necesidades diferentes a través de los grupos etarios, ¿no? Como no puede ser lo mismo para todos los edades, y se propone como una, no sé si se dice escalación, ¿no? Como empezar con conceptos un poco más básicos, como para los niños más chiquititos, para que conozcan lugares seguros y peligrosos en la escuela y la comunidad, que conocen las amenazas que les están afectando, etcétera, pero que los más grandes ya entienden algo más profundo de la reducción de riesgo de desastres, que por ejemplo entienden dinámicas entre vulnerabilidades económicas, sociales, ambientales y físicas, y cómo esto llega a una situación de riesgo ante desastres, ¿no? Así como gradualmente aumentar el contenido y la complejidad de la educación para la reducción de riesgo de desastres a través de una integración vertical en el currículum. Aquí algunos ejemplos para formular algunos objetivos genéricos de aprendizaje y competencias para la educación para la reducción de riesgo de desastres. Ahí se estaban buscando como qué tipo de conocimientos y comprensión necesito, qué habilidades se deben promover a través de la educación para la reducción de riesgo de desastres, y qué actitudes y disposiciones, y cómo estos se pueden formular también en objetivos de aprendizaje, ¿no? Como conocimientos sobre el cambio climático, pero también conocimientos sobre algunos derechos humanos, algunos derechos de la niñez, etcétera. Por ejemplo, saber que la educación es un derecho humano y que en el caso de un desastre no se debe ver interrumpida, por ejemplo, ¿no? Habilidades en el manejo de emociones, por ejemplo, cómo tratar de mantenerse tranquilo en la situación de una emergencia o un desastre, ¿no? Cómo tomar acción, que no quedarse como pasivo en esta situación, pero tomar acción y protegerse, ¿no? Algunas actitudes como responsabilidad, un comportamiento responsable con uno mismo, el autocuidado y también hacia los otros para evitar riesgos, ¿no? A la seguridad de uno, por ejemplo.
Sí, oh, ya. Bueno, para esto como hay que ver, para este tema del diseño de aprendizajes en la educación para la reducción de riesgo de desastres, hay que ver este conjunto, ¿no? Como de definir los objetivos de aprendizajes, qué quiero realmente lograr a través de estos procesos de educación, cómo voy a evaluar los aprendizajes, cuál va a ser mi tipo de evaluación, cómo voy a medir que realmente se aprendió algo, tanto en habilidades, conocimientos como actitudes, ¿no? En qué temas en el currículum lo voy a integrar, de qué manera lo puedo integrar de la mejor manera, y necesito obviamente metodologías y materiales de enseñanza para poder ponerlo en práctica. Para poder, son 2 láminas nomás. Para poder iniciar de integrar la educación para la reducción de riesgo de desastres en programas de educación, se recomienda primero iniciar con una línea de base y de diagnóstico de necesidades y también de lo que ya existe en el currículum, de asegurar que este contenido sea enriquecido no solamente por expertos de la educación, pero realmente por expertos de la reducción de riesgo de desastres también, ¿no? Como que haya una aprobación técnica, una revisión técnica, digamos, del contenido. Asegurar que estas 5 dimensiones del aprendizaje están integrados de una manera variada, que no nos quedamos en solamente entender la amenaza, pero que realmente podemos lograr en entender qué es el riesgo y cuáles son los elementos de riesgo. Y más importante, obviamente, capacitar a los docentes y las docentes para que ellos puedan implementar este tipo de programas, porque esto es lo que al final cuenta. Uno puede tener un programa muy lindo, si nadie ha sido capacitado en cómo impartirlo, no va a funcionar. En este sentido les quiero invitar, de hecho, como nosotros en el marco de un proyecto financiado con la Comisión Europea, hemos desarrollado un curso virtual dirigido principalmente a docentes de gestión integral de riesgo en instituciones educativas. Es un curso de más o menos 24 horas, yo creo que se puede hacer más rápidamente. Es autoconducido, no hay tutoría ni nada, como uno pasa por módulo a módulo y al final uno imprime una certificación. Está basado en material existente, hay un montón de material existente, no tuvimos que inventarnos algo nuevo, nos basamos en lo que ya existe, pero lo pusimos en una modalidad más innovadora. Estos contenidos han sido validados por expertos individuales y por algunos ministerios de educación. Está disponible importantemente, gratuitamente, en este campus de la Cruz Roja, el campus virtual de ellos. Cada uno que quiere puede inscribirse y hacerlo cuando quiere, en el tiempo que quiere. Y bueno, lo estamos trabajando en el marco de una estrategia de formación docente en reducción de riesgo de desastres que estamos implementando en los 4 países que mencioné: Chile, Ecuador, Perú y Colombia, donde estamos trabajando también con facultades de educación, por ejemplo, con universidades, para que ya en la formación inicial y permanente de los docentes se integra esta temática, porque esto es lo que se requiere para tener como una estrategia sustentable, que en estos programas ya se integra esta temática para que todos los nuevos docentes puedan enseñar la educación y reducción de riesgo de desastres. Muchas gracias, Astrid. Vamos a invitar entonces a Jane Fátima Fontaneles de Brasil para hablarnos sobre algunas experiencias en el ámbito escolar en alianza con otras instituciones sobre el tema de gestión de riesgo. Gracias. Muitas graças estar aqui consigo. Muito feliz em estar no Peru. Muitas graças pelo convite e parabéns aos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente pelo evento. Vou, então, pedir ajuda. Vou começar com um pequeno trecho de um vídeo. E não pretendo exibi-lo todo, para não tomar muito tempo. Por favor. Crianças se juntam pra mudar o mundo.
você. Cada pessoa é uma história, cada pessoa é uma estrada, cada pessoa é uma escola em construção. Cada pessoa é uma escola, cada pessoa é uma história, cada pessoa é uma estrada em construção. Cada pessoa é uma estrada, cada pessoa é uma escola, cada pessoa é uma história em construção. Seria uma escola de tempo integral, por causa de que cada criança precisa de um tempo a mais para poder estudar e saber mais. É a escola sem preconceito. Eu ensinaria o respeito e o respeito pelos índios. Se eu fosse uma escola, eu ensinaria a respeitar a diversidade. Eu ensinaria a paz, o amor e a irmandade. Eu seria a escola da aprendizagem. Eu ensinaria as pessoas a terem fé e determinação, pois é assim que se vence. Se eu fosse uma escola, eu ensinaria os alunos a cuidar do nosso Brasil com a escola sustentável. Bueno, gracias. Peço desculpas porque não hablo espanhol. Então, se não me fizer entender, conto com a colaboração de Marco, Dulce e outros colegas que podem ajudar-me. Certo? Ok? Então, vimos aqui a etapa nacional da Conferência Infanto-Juvenil, que aconteceu em novembro de 2013. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, para entenderem um pouquinho do desafio da educação ambiental no Brasil, vamos falar, sou eu, né? Um pouquinho da nossa realidade. Um país com 200 milhões de habitantes, 26 estados e o Distrito Federal, 5.564 municípios, 85% da população vivem em las cidades. Temos uma diversidade étnica cultural muito grande. No último censo, 52,9% da população se declara negro ou pardo, 46% branco, 0,9% indígena e amarela. Na educação, ensino fundamental, 9 anos, ensino médio, 13 anos,
aproximadamente 2.200.000 professores atuando em la educação básica apenas. Educação básica, reunindo 9 mais 3 anos. 190.000 escolas públicas e privadas, 50 milhões de matrículas na educação básica. 13 milhões no ensino fundamental de séries finais, os últimos 4 anos do fundamental. 83% de matrículas em escolas públicas. 88% das matrículas em escolas urbanas. 12% em escolas rurais. Ainda temos que alcançar os que não estão ali. A política pública no Brasil é feita por 3 esferas de governo: governo federal, governo estadual e governo municipal. Por que dizer isto? Porque temos que compartilhar responsabilidades e poder e recursos. Então, a participação social é prevista na Constituição e em diversos normativos legais. E as conferências, conselhos, comitês de bacias hidrográficas são instâncias e mecanismos de participação social que contribuem na formulação e controle das políticas públicas. E agora, dados sobre os desastres que enfrentamos. Em 2012, o Ministério da Integração Nacional fez um mapeamento das ocorrências. 17 milhões de pessoas afetadas, 9.000 feridos, 93 mortes, 110 desabrigados, sendo que 55% das mortes provocadas por movimentos de massa e enxurradas. 52% afetadas por estiagem, falta d'água. Então, no Brasil, o enfrentamento dos desastres está relacionado à vulnerabilidade provocada pela instalação das pessoas em áreas de risco. Então, o desastre, em tese, poderia ser evitado com medidas de políticas públicas e com ações educativas, mas envolve um processo de mudança cultural e é um problema complexo, porque envolve fatores socioeconômicos. Aqui um deslizamento que leva muitas casas e famílias. Então, o que nós temos que tentar evitar são estiagem, inundações. Aqui são é um gráfico dos afetados por tipos de desastre. Então, 52% afetados por estiagem, na primeira coluna. Depois vem inundações, enxurradas, vendaval, movimentos de massa, granizo, erosão, incêndio florestal, geadas, alagamentos e tornados. Vejam que movimento de massa, 0,73%. Então, são poucos afetados por esse gráfico. No entanto, como o gráfico anterior mostrava, como o dado anterior... eu tirei. Movimento de massa é responsável pelo maior número de óbitos. Então, a maior quantidade de mortes é nesse 0,73%. Então, a política de defesa civil, ela influenciou a lei de educação do país, incluindo o estudo nos currículos do ensino fundamental e médio, o princípio de proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. Isso requer mudanças em várias instâncias, inclusive na prática educativa. Como eu disse, mudança de cultura é um processo demorado e complexo, com toda essa dimensão que é o Brasil. Como evitar construção de edificações em encostas, áreas alagáveis e em outros locais vulneráveis, onde a ocorrência de ameaças possa causar danos à população?
A população vem para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida. Os espaços estão ocupados, então a população ocupa espaços vulneráveis e ficam sujeitas aos desastres. Enquanto o risco não é eliminado, é preciso orientar as comunidades para ampliar a percepção do risco e se preparar para situações de emergências e desastres. A política de educação ambiental no Brasil, ela é regulamentada por uma lei, por um decreto, e ela é compartilhada entre o Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente. As nossas ações são sempre conjuntas. O Ministério da Educação, mais com o olhar cuidadoso para a educação formal, o Ministério do Meio Ambiente para a educação não formal, mas a gente não entende esse processo de forma separada, porque a escola está dentro de uma comunidade e essa comunidade está dentro da escola. Portanto, os processos educativos têm sempre que dialogar. E essa política, ela é um dever e é um direito do cidadão e ela é um dever, porque a lei impõe obrigações para diversos setores da sociedade, não apenas para as instituições educativas. Como ela é uma política nacional, a diferença entre o federal e o estadual. Uma política federal, a obrigação dela é do governo federal executar. Quando ela é nacional, ela atribui responsabilidades para os entes estaduais, municipais e para outras instâncias da sociedade. É o caso da nossa política de educação ambiental. Aqui apenas um entendimento sobre o que a lei prevê, né, conceitualmente para a educação ambiental. É um componente essencial, permanente, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. E aqui os nossos marcos referenciais, Carta da Terra, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, e todas as políticas que a educação ambiental precisa transversalizar e dar visibilidade, porque envolve o cuidado e a proteção das comunidades. Então, a política de desenvolvimento urbano, a política ambiental, recursos hídricos, saneamento ambiental, resíduos sólidos, proteção e defesa civil, mudança do clima, agroecologia e produção orgânica. Recentemente foi aprovada uma lei que impõe aos governos estaduais e municipais que a aquisição da merenda escolar destine 30% dos recursos para produtos da agricultura familiar. E aqui as estratégias de implementação dessa política, que envolvem mobilização social, financiamento, formação, intersetorialidade, transversalidade, comunicação e avaliação sem uma ordem, é um círculo, na verdade, que se renova. Recentemente, em 2012, aprovamos as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, que traz a concepção socioambiental da educação ambiental, uma proposição crítica, transformadora e transversal. Nas diretrizes, claramente está previsto que a sociedade não deve ser ensinada como algo separado da natureza, mas como integrante desse sistema vivo. E algumas ações, então, que o Ministério fomenta, promove, e outras que eu cito aqui que não são diretamente coordenadas pelo Ministério da Educação, mas que têm a nossa colaboração. Então, neste ano de 2014, estamos ofertando 4 cursos de formação continuada de professores, profissionais da educação e comunidade escolar. São cursos realizados pelas universidades e instituições federais de ensino superior com recurso repassado pelo Ministério da Educação, cursos gratuitos à comunidade escolar. Aqui outras ações de financiamento, repasse de recursos para os estados e municípios, o programa Dinheiro Direto na Escola, que é para fomentar o projeto a ser realizado diretamente pela escola, e o programa Mais Educação, que tem o macrocampo da educação ambiental.
No programa Mais Educação são estimuladas essas redes virtuais que são 5 macrocampos: mais cultura, cultura digital, educação ambiental, direitos humanos e comunicação. Daqui a pouco eu falo um pouquinho dos dados do macrocampo da educação ambiental. Aqui o processo de realização da Conferência Infanto-Juvenil. Agora, em 2013, fizemos a 4ª edição. Aquele vídeo que vocês viram foi da 4ª edição da conferência, onde quase 17 mil escolas participaram do processo. Na etapa nacional, apenas 700 estudantes vieram a Brasília, mais 108 professores, mais 80 representantes dos governos estaduais. Aqui já falando de alguns resultados, a conferência internacional que realizamos em 2010 teve a participação de 47 países e o Peru lá esteve conosco. Agora, em 2014, repassado o recurso para 4.975 escolas pelo programa Escolas Sustentáveis. E o Circuito Mais Educação, apenas no levantamento feito de janeiro a abril deste ano, tinha 5.000 participantes, e esses números todos aí, de mensagens, vídeos compartilhados, grupos de diálogos temáticos, eventos locais divulgados e fóruns de discussão. O nosso momento atual é implementar o Programa Nacional Escolas Sustentáveis, que tem os eixos do espaço físico, do currículo, da gestão e do projeto político-pedagógico da escola e a sua interação com a comunidade. Então, esse programa pretende estruturar e sistematizar todas as ações que o Ministério desenvolve diretamente para as ações de educação ambiental, organizando o repasse de recursos, o critério de seleção de escolas. Como eu mostrei os números para vocês, em geral, os nossos programas nós precisamos selecionar. Dificilmente conseguimos atender todo o universo. Então, precisamos sempre definir critérios. Então, o programa Escolas Sustentáveis é uma proposta de orientação para os governos estaduais, municipais e para as escolas. As articulações interinstitucionais. A produção de materiais que disponibilizamos pela TV Escola e pelo Portal do Professor. Os materiais do Portal do Professor são elaborados pelos professores, que disponibilizam numa plataforma para socializar com todo o país. O Programa Juventude e Meio Ambiente, que está em processo de institucionalização. O projeto Pluviômetro nas Comunidades, uma parceria com 2 outros ministérios, Integração Nacional e Ciência, Tecnologia e Inovação. Uma parceria com a Unesco em um município, como experiência piloto de testagem de um material sobre mudanças climáticas, um município sujeito a inundações e enchentes no sul do país, e criação de centros de estudos e pesquisas para a produção de material, disseminação do conhecimento e adequação de linguagem, porque, em geral, os cursos que existem, os materiais, são em linguagem não atrativa para o público escolar. São mais técnicos. Essa aqui é uma iniciativa do Ministério da Integração Nacional, que é um programa de criação de cidades resilientes. Então, quando a gente acessa aquele link, ele mostra 10 passos para o processo de criação dessas cidades resilientes. Também constituímos um documento que, por meio desse grupo interministerial, tem esses desafios aqui de enfrentar ou de planejar ações de proteção para crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência em situação de riscos e desastres. Aqui é a Conferência Nacional. O princípio da conferência: jovem escolhe jovem, jovem educa jovem, uma geração aprende com a outra. O tema da conferência em 2013 foi mudanças ambientais globais, estimulando o estudo dos 4 elementos, dos conteúdos diversos, e também provocando as escolas a realizarem diagnósticos socioambientais da sua realidade
e elaborarem projetos de intervenção, a partir do estudo dos materiais. Então, as escolas receberam esses materiais, os cadernos dos 4 elementos, Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis e... Sim. E aqui foi a etapa nacional da 4ª conferência, que nós trabalhamos a pedagogia da cooperação, a Noite dos Brasis, mostrando a nossa diversidade cultural. Aqui foi uma oficina de mapeamento de riscos usando pipa e celular, que é desenvolvida por uma instituição do Centro de Promoção da Saúde. E aqui foi uma das Noites dos Brasis. E muitas graças, estou à disposição para as dúvidas. Muchas gracias, Jen Fátima. Vamos a invitar a Soledad Gamarra, que nos va a hablar de contextos rurales y bilingües. Ella es de la Dirección Comunitaria y Ambiental del Ministerio de Educación. Muy buenos días a todos y todas. Reciban un cariñoso abrazo cada uno de ustedes, porque son los que van abriendo caminos para que la educación ambiental se haga realidad en todo Iberoamérica. Un abrazo, un saludo especial a todos nuestros visitantes y un saludo muy afectuoso a todo el sector educación y a todo el equipo de MINAN, a los de áreas protegidas, al equipo liderado por también la parte de educación ambiental que tiene el Ministerio del Ambiente. Bien, tengo el encargo de tratar el tema de la educación básica y luego pasar a la parte específica de la educación intercultural bilingüe en la propuesta pedagógica. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando en nuestro país? Vamos a revisar una breve alerta que tenemos actualmente. El día 8 de septiembre de acá, del 2014, se ha publicado una encuesta nacional por el Grupo Integración de RPP. Y en este grupo se plantea las siguientes 2 preguntas, nada más, que para nosotros, tanto para el Ministerio de Educación como para el MINAN, son alertas que tenemos que responder. Dice la pregunta: en el marco de las elecciones 2014, ¿cuáles cree usted que son los 3 problemas ambientales más graves en la zona donde vive? Y en el Perú urbano se ha tenido como primer problema la basura en las calles, con un 83%. El segundo problema, la contaminación del aire, como en un 64%, y la contaminación sonora en un 50%. A diferencia de la contaminación del agua en un 21%, contaminación de las fuentes de agua en 19% y deforestación de la pérdida de bosques en un 11%. ¿Qué significa esto? Que tenemos una demanda y una necesidad que atender. En la zona urbana se está mirando el tema de los residuos sólidos, y en la zona rural y en los contextos bilingües tenemos deforestación, pérdidas de bosque, a la inversa de la zona urbana. La segunda pregunta, y en este punto, ¿cuáles son nuestras regiones? ¿Cómo están nuestras regiones con este problema que nos están mostrando? Vamos a ver, en la zona urbana y zona rural. Ancash, con un 75% en el problema de residuos sólidos y un 59% en el problema del agua, referido al cambio climático. Arequipa, 81%, Cajamarca, 59%, Cusco, 77%, Ica 84%, Junín 76%, La Libertad 85%, Lambayeque 87%, Loreto 89%, Piura 78%, Puno 73% y Tacna 83%. Está liderando el problema
nuestra región de Loreto. La segunda pregunta dice, ¿qué tanto afecta el cambio climático a su región? El que lidera acá es Ancash, con un 59%, con la deglaciación y el problema del agua, como primer problema prioritario. Y así tenemos a Piura con un 52% con el problema del agua, a Puno con un 57% y así sucesivamente. Esta encuesta trabajada para que tomen decisiones los candidatos que están postulando también son alerta para nosotros educadores ambientales. Entonces, ¿cómo vamos a responder desde la educación ante esta valla, ante este reto? Vamos a revisar lo que estamos haciendo en el Perú. Bien, el tema que voy a tratar, trayendo a colación este punto, es el siguiente. Ya. Me apunto por una escuela segura, saludable y ecoeficiente. Es nuestra campaña nacional trabajada desde el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental. Traigo para ustedes la propuesta pedagógica para la reducción de vulnerabilidades en la gestión de riesgo de desastre y cambio climático en contextos bilingües y rurales de educación básica. ¿Por qué? Como vemos, las respuestas en la zona urbana distan mucho de las respuestas para la zona rural y bilingüe, que son los que tienen mayor vulnerabilidad. Y el Ministerio de Educación, a través de la DIECA, está trabajando amenazas concretas. Entonces, vamos a ver cuáles son esas. Bien, la encuesta que acaba de tomar Integración coincide exactamente con el diagnóstico que hemos observado en otros lugares. Un caso, tenemos el proyecto Glaciares que está desarrollando CARE Perú con la Universidad de Zurich en la subcuenca de Chukchún, en la provincia de Carhuaz, Ancash. Justamente ellos están trabajando el tema de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. Y dentro del diagnóstico he observado que hay una debilidad, hay un problema. Está centrado en la gestión institucional y gestión pedagógica de nuestras escuelas. Por esa razón, la propuesta pedagógica se ha basado en estas debilidades que tenemos como sistema. Bien, otra campanita que hemos tenido ha sido la evaluación de logros ambientales 2013. En esta evaluación podemos observar que la mayor parte de nuestras instituciones son con logros destacados, corresponden a las escuelas urbanas o medianamente rurales, y muy poco acceden a un logro destacado nuestras escuelas de contextos bilingües y rurales. Por esa razón es que la propuesta parte del contexto bilingüe intercultural para ir con la propuesta a la parte urbana. Al final es para todo nuestro país. Entonces, teniendo este diagnóstico, nosotros tenemos también fortalezas. Las fortalezas están basadas en las transversalidades que trabajamos. Acá tenemos el diagnóstico y para afrontar este problema hay que señalar que hay tres grandes fortalezas. La DIECA, que es la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental, trabaja tres transversalidades. La primera es la transversalidad curricular, en los aprendizajes fundamentales y en todo lo que tenga que aprender y formar integralmente al estudiante.
La segunda transversalidad es la transversalidad escuela-comunidad. Ese clic que tenemos que hacer, esa conexión con la comunidad. La tercera transversalidad es la transversalidad interinstitucional. Trabajamos del brazo en forma muy cercana y muy articulada con el Ministerio del Ambiente. Una muestra de ese trabajo es este evento. Trabajamos con el Ministerio de Salud, con el MINSA, y trabajamos también con la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque nosotros, para resolver este problema, tenemos ya que haber ganado espacios con las políticas, con las incidencias políticas que se trabajan. Una de esas grandes fortalezas que tenemos en el Perú para trabajar y desarrollar la educación ambiental es la Política Nacional de Educación Ambiental, firmada por el presidente actual, presidente de la República, el año 2012, diciembre del 2012. Ese trabajo se ha logrado en forma conjunta con el MINAM y en esa política está expresada la gran estrategia nacional que es el enfoque ambiental. El enfoque ambiental es el camino que tenemos para trabajar y desarrollar la educación ambiental en forma sostenible. Entonces, ¿qué es el enfoque ambiental? ¿Cómo ve a la escuela el enfoque ambiental? El enfoque ambiental para resolver este problema tiene sus componentes. El primer componente es el componente de gestión institucional. Ayer uno de los expositores decía, sin gestión no podemos hacer nada, es cierto. Primero miramos a la escuela en su integridad, con la gestión institucional, y luego la gestión pedagógica. Para articularnos, estos dos primeros componentes van a servir para el desempeño también del director y de los docentes. Y se articula perfectamente a los tres componentes siguientes: la educación en salud, que ahora estamos trabajando la salud ambiental, la educación en gestión del riesgo, que estamos trabajando el PPR Prevaed 068, el programa presupuestal para la reducción de vulnerabilidades. Y tenemos también que el componente de coeficiencia, donde se trabaja el tema de biodiversidad, se trabaja el tema de gestión del agua, gestión de los residuos sólidos, todo lo que corresponde a la contaminación ambiental y todo lo que corresponde también al cambio climático. Entonces, el problema central que tenemos nosotros a nivel nacional, tenemos un conjunto de planificaciones, tenemos un conjunto de aspectos. ¿Cómo asegurar la gestión pedagógica e institucional? La implementación del enfoque ambiental con énfasis en gestión de riesgo y cambio climático en el marco del desarrollo sostenible. Entonces, ese gran reto se orientan con enfoques concretos. El enfoque ambiental, que acabo de mencionarles, el enfoque intercultural, el enfoque de derechos, el enfoque inclusivo. El enfoque ambiental es el que nos va a asegurar el camino y para fortalecer necesita del enfoque intercultural. El enfoque de derechos, básicamente trabajado para que siempre el estudiante tenga garantizado sus estudios, que no se ve interrumpido ni en una situación de emergencia, de desastre, ¿no? Bien. Luego, ¿cómo hacer? Nuestros especialistas a nivel nacional, en todas las 26 regiones educativas que tiene el Perú, tenemos un especialista de Prevaed a nivel de la región y un especialista ambiental.
luego a nivel de las UGELes. Pero dada la extensión de nuestro país, los esfuerzos que hacemos van avanzando, pero queremos resultados más efectivos en el aprendizaje, porque la educación ambiental educa en valores para el cambio de actitudes, y eso es lo que queremos lograr. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo buscar a nuestros aliados dentro del ministerio para fortalecernos? Eso ha sido nuestra hipótesis. Nuestro objetivo es efectuar acciones de fortalecimiento más fuertemente con especialistas ya de DRE y UGEL que tengan el enfoque ambiental y gestión de riesgos, pero ya de los contextos rurales y bilingües, como vamos a ver acá en la experiencia. En la metodología se han usado estrategias previas. La primera estrategia, trabajar con la Dirección General Intercultural Bilingüe, porque ellos ya tienen la escuela con el enfoque intercultural y el enfoque del buen vivir. A eso se suma nuestro enfoque ambiental, se articula para tener la escuela que queremos. Luego viene ya la ruta ambiental. La ruta ambiental que la hemos definido en 3 pasos simples, sencillos, que se podría trabajar a nivel de toda Iberoamérica y de todos nuestros países. Primer paso, conocer bien los 5 principios nacionales de la educación ambiental y trasladarlo al currículum, trabajarlo. El segundo paso, aplicar un instrumento para el diagnóstico. En este caso hemos validado en la misma escuela EIB rural la parrilla ambiental. Y el tercer paso, la elaboración del PAI, el Proyecto Educativo Ambiental Integrado, para la gestión institucional y gestión pedagógica. Y todo esto es sometido a un proceso de evaluación a través de la matriz de logros ambientales, trabajado con el MINAN, el MINSA y el Consejo de Ministros. Entonces, acá tenemos nosotros la escuela EIB. Acá mi saludo a todos mis compañeros de Apurímac. Está la escuela de Coya, que es así, es una escuela realmente EIB y rural intercultural ambiental. Y con las demás escuelas articulamos sus características, la escuela segura, la escuela saludable y la escuela ecoeficiente. En esta escuela podemos ver en toda la escuela que nosotros con los principios de la educación ambiental queremos tener una escuela segura, que los estudiantes disminuyan sus vulnerabilidades. Vamos a asegurar ese derecho a la vida y ese derecho a la educación. Una escuela saludable, en donde pueda desarrollarse y pueda tener que aprender también a tener comportamientos, prácticas ambientales que favorezcan a su salud. Y una escuela ecoeficiente, que aprenda sobre la gestión del agua, que aprenda a tener buenas prácticas en el manejo de residuos sólidos. Al trabajar en esta estrategia, ¿cómo hemos hecho? Hemos trabajado con los asistentes pedagógicos interculturales. A nivel nacional, el Perú tiene las redes organizadas con los especialistas ASPI. ¿Para qué? Para que ellos puedan estar haciendo un trabajo a nivel micro en la escuela. Ellos asisten directamente en las aulas, puedan estar realizando el trabajo que nosotros queremos sumar al trabajo de la escuela EIB y rural. Y sobre ese trabajo ya va a ir sumando nuestro especialista Prevaet y nuestro especialista ambiental para asegurar que nosotros podamos avanzar y no solamente quedarnos en 15,000 escuelas, sino en más escuelas EIB. Entonces, para esto también promovemos el aprendizaje autónomo. En la gestión de riesgos de desastre
tenemos, por ejemplo, estos materiales construidos en uno de los talleres de Puno a raíz de las necesidades que tenemos en las heladas, las fichas para los días de emergencia. Entonces, tenemos una propuesta pedagógica concreta. La ruta ambiental tiene 4 pasos. El primer paso es el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con la parrilla ambiental, sin tratar de homogenizar ni de colonizar a nuestras escuelas. La cosmovisión andino-amazónica, afroperuana y costeña, cada uno deberá contextualizar a su ámbito esta propuesta. El segundo paso es trabajar el PAI, en donde la gestión institucional y la gestión pedagógica van a quedar claros, ¿no es cierto? Para eso voy a finalizar recordando los principios de la educación ambiental, los principios nacionales. Primer principio, respetar y proteger toda forma de vida que debe estar en el perfil del estudiante de educación básica. Segundo principio, actuar responsablemente en el ambiente, asumiendo los impactos y costos ambientales de sus actividades. Tercer principio, de interculturalidad, respetar los estilos de vida de otros grupos sociales y de otras culturas, fomentando aquellos que buscan la armonía con el ambiente y valorar todos los saberes ancestrales que son expresión de una mejor relación ambiental entre el ser humano y la naturaleza. El cuarto principio de coexistencia, comprender la interdependencia entre el hombre y la naturaleza en una convivencia armónica con el ambiente. Y el quinto principio de solidaridad intergeneracional, trabajar por el bienestar y seguridad humanos, presentes y futuros. Los instrumentos para lograr esta ruta ambiental quedan expresados en estos 3 pasos. En el primer paso vamos a encontrar la matriz que debemos trabajar con la aplicación de la parrilla ambiental. Para el segundo paso, la matriz central de la gestión en el proyecto institucional, el PAI, que comprende las acciones ambientales de gestión institucional y las acciones ambientales de gestión pedagógica, siempre relacionados con los 8 compromisos nacionales de gestión escolar. Entonces, si logramos hacer esta matriz, tenemos ya que insertarlo dentro del PAI y así tendremos más proyectos que trabajar. Y finalmente, la sesión de aprendizaje con los momentos definidos. La ruta para una sesión de aprendizaje está basada en la educación en valores, para el cambio de actitudes. Siento, se activa su sistema de alerta. Pienso, activamos el sistema de alarma. Actúo, activamos el sistema de respuesta. Y evalúo, regulo los aprendizajes que he tenido. Así vamos a tener estudiantes con formación integral que se conecten con la comunidad. Y así diremos nosotros que trabajamos realmente una educación ambiental para la vida. Educación ambiental. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Yo lamento mucho tener que ser tan insistente con el tema del tiempo, pero es un tema también de, por una parte de tiempo y por otra parte de equidad también con los expositores. Entonces, vamos a dar lugar a Abimael Torres también del Perú, que nos va a hablar también sobre experiencias de reducción de riesgos con un enfoque intercultural bilingüe. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Bien, vamos a continuar con la temática del día de hoy. Es interesante todo lo que nos ha dicho Soledad y es lo que estamos trabajando en Perú. Y vamos a de repente recalcar algunas cosas y reforzar cómo es que nosotros aterrizamos en todo caso en estas escuelas, en estos ámbitos que se trabaja la interculturalidad, también la lengua y todo lo demás, ¿no?
considerando la cosmovisión del mundo andino-amazónico y sus principios. El tema educación ambiental formal y gestión de riesgo de desastres en un contexto de cambio climático y los saberes de los pueblos originarios en ámbitos interculturales, bilingües y rurales del Perú. Bien, tenemos un problema central aquí que todos conocemos. Bien, lo resumido aquí, es un problema que tenemos que es la degradación del ambiente por muchos factores que todos conocemos. Y esto hace pues que se vea la extinción de diversas especies. Cuando nosotros hablamos así, hablamos de toda forma de vida, ¿no? Tanto de la naturaleza, del mundo animal y de los seres humanos también. Y todo ello pues en el mundo siempre se dice es por la falta o el irrespeto a la naturaleza. Nosotros en este caso consideramos mucho la cosmovisión de nuestros pueblos originarios y todo eso afecta y aterriza en lo que llamamos el cambio climático, que es fuertemente y preocupante a nivel mundial. Y ello, a su vez, ¿qué pasa? Con los desastres ambientales que vivimos preocupados por ese problema. Pero también tenemos que saber que en nuestros pueblos originarios tenemos muchos saberes presentes y vivos. Ellos no se han quedado atrás, todavía lo practican y siempre están presentes. Además, en el Perú, en el país, tenemos una política nacional de educación ambiental donde nos dice que nosotros debemos considerar estos aspectos en sus ejes 14 y 15, que debemos rescatar, valorar, difundir y todo lo demás, trabajar en lo que es la interculturalidad y toda la cosmovisión de nuestros pueblos. Aquí nos mostraba Soledad los principios de la educación ambiental. Estos principios más están, ¿cómo se puede decir?, pensados y relacionados con toda la cosmovisión de los pueblos andino-amazónicos. Cuando nos dice respetar y proteger toda forma de vida, estamos hablando del principio de equidad biosférica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo creen, cómo piensan nuestros hermanos? Ellos tienen claramente este principio de que, por ejemplo, no debemos coger más de lo que necesitamos. ¿Y qué pasa con las industrias? ¿Qué pasa con las empresas y todo lo demás? Cogemos más. ¿Por qué? Simplemente pensamos o se piensa en lo económico. Y en nuestros pueblos no lo piensan de esa manera, sino dice lo suficiente que yo necesito y eso es todo. Por ejemplo, si yo voy a pescar al río, para hoy necesito 5 pescados porque somos 5 personas y solamente los cojo nada más y no puedo coger el resto porque puede faltar para otras personas, ¿no? Entonces, de esa manera todos nuestros principios están relacionados con todo el pensamiento o los principios de la cosmovisión andino-amazónica. Por ejemplo, se dice asumir los impactos y costos ambientales de su actividad, principio de responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, talo los bosques? Estoy cogiendo más de lo que necesito. ¿Y cuáles son sus efectos? ¿En qué afecta esto? Claro, entonces estamos por eso en un problema del calentamiento global que ahora nos preocupa, porque la humanidad no está siendo responsable y no está pensando en ese principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros como país, de repente somos el país que menos afectamos, en este caso, al cambio climático, pero también somos el país que más afectados vamos a ser frente a este fenómeno. Respetar, por ejemplo, los estilos de vida de otros grupos sociales y de otras culturas, ellos lo practican, ellos no son cerrados, no, adoptamos otras culturas, las criamos, como podemos decir, dentro de lo nuestro, ¿no? El lema es ser criados y saber criar. Eso en todo aspecto, no solamente es al humano.
Y bastante se habla acá, por ejemplo, del diálogo con la naturaleza. ¿Cómo es ese diálogo con la naturaleza? Nuestros hermanos, en este caso, conversan con la naturaleza. ¿A través de qué? A través de las plantas, a través de las aves, a través del viento y todo lo demás. Todo ser es vivo. Entonces, todos estos principios están relacionados con los principios de la cosmovisión andino-amazónica. Trabajar por el bienestar y seguridad de humanos presentes y futuros basados en el respeto de la herencia recibida de pasadas generaciones. El principio de solidaridad intergeneracional. Por ejemplo, como decíamos, si hay tala de bosques, de repente pérdida de caza de animales, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si a los animales nos crían a nosotros y una vez que ellos se extingan, ¿quién nos criará? Ya nadie nos va a poder criar, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese pensamiento está en estos principios que yo lo llamaría o lo llamo educación ambiental, principios de la educación ambiental intercultural, porque va relacionado con todo ese pensamiento andino-amazónico, sin dejar de lado, por supuesto, a la parte costa y a los afroperuanos que también están en nuestro país. Y todas las demás culturas, ¿no? Bien. Toda la propuesta pedagógica que nos mencionó Soledad, trabajamos juntas, trabajamos en la misma dirección y somos también especialistas de ámbitos interculturales, bilingües y rurales. Toda esa propuesta que mencionó Soledad, esta parte la voy a presentar como ya también la metodología, ¿no? ¿Cómo entonces se puede trabajar todo lo que dijo Soledad en estos ámbitos? Necesariamente tenemos que hacer una contextualización. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La contextualización intercultural de educación ambiental, en este caso consideramos dos vertientes, la contextualización ecológica y la contextualización intercultural. La contextualización ecológica se relaciona con la ecología subjetiva, vale decir, con el modo como una persona, estudiante o comunidad percibe su ambiente. Depende en todo caso de ello. Y la interculturalidad con las dimensiones en que se expresa su saber, es decir, con su cultura. La contextualización ecológica, en todo caso, tenemos que pensar. Ellos, por ejemplo, piensan, se basan en lo que es la chacra. Sobre todo la parte andina piensa en la chacra como ese lugar donde es la crianza de los cultivos. Y no solamente de los cultivos, sino cuando hablamos de la chacra se habla de chacra de animales, ¿no? Chacra de humanos inclusive. Y en el mundo andino, al menos, la chacra considera, ¿no?, el Hanaj Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha. ¿Qué quiere decir eso? El mundo de arriba, el mundo de aquí y el mundo inclusive de abajo, ¿no?, que está debajo de nosotros. En todo caso, tiene mucha razón ahí, ¿no? Entonces, siendo así, acá tengo también la Amazonía, también, por ejemplo, no siempre es un espacio de cultivo permanente, sino transitorio. En cambio, en la andina, ya también los ciclos van a depender de qué, de la zona ecológica, siendo que nuestro país es pues un país diverso, multicultural, multiétnico y todo lo demás, entonces cada lugar es diferente. En la selva, por ejemplo, se considera el bosque, ¿no?, como lugar de vida, en el que la colectividad humana dialoga con la naturaleza. De igual forma también el hombre andino dialoga con la naturaleza en la chacra. El agua también es importante, pues la vida de las comunidades está asociada al agua, a los ríos, a los coches, a los riachuelos. Pueden ser grandes o pequeños, por ejemplo, en sus funciones, ¿no? Provisión de productos, inclusive transporte, aseo, protección y todo lo demás. Entonces, tenemos que considerar nosotros esto que ellos, cómo piensa, cómo ve el mundo, ¿no?, en este caso nuestros pueblos originarios. Tenemos que introducirnos en ellos y trabajar y ver cómo ellos miran el mundo. De igual manera, recién entonces nosotros podemos hacer la contextualización. De otra forma, no se podría.
Y también tenemos que hacer la contextualización cultural. Aquí tenemos que ver cómo es la cultura de nuestros pueblos originarios, qué es lo que ellos saben. Las prácticas, por ejemplo, las prácticas son procesos técnicos reproducidos en la agricultura, preparación del terreno, siembra, labores, etcétera, ¿no? Pero todo esto es según el ciclo reproductivo de cada cultivo. Si voy a producir la quinoa, tengo que saber en qué época, cuándo debo sembrar, cuáles son los preparativos de los terrenos. Y, por ejemplo, en el bosque ya también está la recolección y la caza, el agua, por ejemplo, en el agua está la pesca. Eso tenemos en la sierra, tenemos en la selva, en la costa, está presente el agua. Y las señas. ¿Qué son las señas? Son el diálogo con la naturaleza. ¿Con quiénes se dialoga? Con los estelares, por ejemplo, se dialoga con las estrellas, con el sol, con la luna y las constelaciones. ¿Cómo es ese diálogo? La luna, ¿cómo puede hablarme? ¿No? Y se relaciona, por ejemplo, con la chakra, dice. Esta noche, hoy día, se planifica la siembra y se dice, vamos a sembrar tal día, dice, y mira, no, ese día es luna nueva, por lo tanto, no se puede sembrar, o al revés, puede ser en algunos casos, es luna nueva y por lo tanto sí se debe hacer algunas actividades, ¿no? Entonces se conversa inclusive con las estrellas, con el sol y con la luna. También se conversa, por ejemplo, en la parte acuática, con los peces, con las algas, con los lagos, ¿no? Si botó espuma, ¿qué significa? Si los peces no salen o no están presentes o no hay pesca esta noche, todo tiene un significado. Entonces, pero para dialogar con la naturaleza tengo que saber qué es lo que me está comunicando. Por ejemplo, luego tenemos también la conversación no solamente con ellos, con los animales, con las plantas, ¿no? Con el viento, con todos los aspectos. ¿Cómo se conversa con la planta? La planta, muchos de ellos, por ejemplo, muestran algún florecimiento en un tiempo indebido y puede mostrarnos alguna situación, ¿no? Nos va a ir mal en la chacra, nos va a ir bien, va a haber lluvias, va a haber inundaciones, los animales salen. Por ejemplo, en la zona andina existe el quecho, que le decimos el sabio porque ese animalito muestra todo y se ve bastante y se mira bastante. Por ejemplo, si el lacacho pone su huevo en una parte alta, ¿qué quiere decir? Que va a haber fuertes lluvias y puede haber inundaciones. O si pone una parte baja, etcétera, ¿no? Entonces, o de repente en su nido lleva piedras, entonces este año puede ser que las lluvias vengan con granizos, ¿no? ¿Y por qué hablamos de esos aspectos? Porque el cambio climático afecta todos estos temperamentos, va cambiando. Inclusive en nuestros pueblos ya dicen, ¿no? El tiempo está loco, ya no se sabe nada, ¿no? ¿Por qué? Porque está cambiando. Por ejemplo, se miraba en los meses de agosto, los primeros días en la zona andina, el 1, el 2, el 3. Si esos días están nublados, quiere decir que las lluvias van a ser normales entre los meses enero, febrero y marzo, y por lo tanto va a haber producción, ¿no? Y si no hay o desaparece, por ejemplo, un día de ellos, entonces es preocupación, o la siembra tiene que ser tardía o temprana, etcétera, etcétera. Entonces el diálogo es muy importante con las señas en este caso. Y también hay secretos para hacer diversas actividades, saber guardar el respeto por los actos de regeneración de las entidades de la naturaleza para que estos se fructifiquen adecuadamente. La conducta humana debe guardar correspondencia, ¿no?, en lo que sucede en la naturaleza. Por ejemplo, el secreto, justamente lo que decía, ¿no? Dice, no puedo sembrar en tal fecha porque va a suceder esto, va a suceder aquello. Entonces ellos saben por qué, ¿no? Y cuando lo hacen y no respetan, entonces viene, ellos por ejemplo no dicen desastres, no, los desastres ¿a qué se deben? Justamente a la desobediencia, al irrespeto, a lo que no he considerado trabajar con lo que yo, como lo que yo sé.
Por decir, inclusive, por ejemplo, como adoptan las otras culturas, se adopta también, por ejemplo, los santos, las vírgenes, ¿no? Reciben la fiesta patronal, dice, y si tú no lo haces con ganas, esa fiesta como tú lo has recibido, pues te va a ir mal. Inclusive cuentan historias donde algunas veces se retractaron en no hacerlo, por decir, habiéndose comprometido. ¿Y qué pasó? Dicen, no, se cayó, se enfermó, se rompió el pie, etc. Eso es porque no ha obedecido, no ha hecho caso, ha faltado, ¿no?, a ciertas normas. Entonces ellos relacionan, por ejemplo, los desastres, que son las inundaciones, las granizadas, las heladas, dicen, no, en este pueblo alguien está obrando mal, por lo tanto, ¿no?, esto está pasando. Entonces ellos tienen bastante respeto a la naturaleza, a sus costumbres, porque no es que se crea, sino que es así, es su conocimiento así, y es verdad, y nos dice el tiempo que eso es cierto, ¿no? Porque si estoy faltando y estoy sacando más árboles, obviamente pues está cambiando el ecosistema, y por lo tanto pues ya varió el clima, y por lo tanto los animalitos que estaban dentro de ese ecosistema ya no están, y por lo tanto va a haber, ¿no?, cambios. Entonces tiene una lógica por ahí que nosotros tenemos que considerar, esa cosmovisión. Tenemos aquí también la organización mutua que ellos tienen, el AINI, el Minca, que se practica en estos pueblos, ¿no? Los actos productivos y de regeneración de las vidas se hacen en comunidad, ¿no? Hoy yo lo hago contigo y seguramente mañana cuando a ti también, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, y en conjunción, sin necesidad de que te digan, ¿no? Cada uno acude y trabajan mutuamente y en conjunto. El rito, unión ceremonial de humanos, naturaleza y deidades en cada actividad. Muchas veces de repente criticada este acto sobre todo, ¿no?, por la educación occidental. ¿Qué es el rito? Son creencias de brujerías y todo lo demás, pero el rito es considerado, sobre todo, por ejemplo, se hace para pedir permiso a la tierra para un sembrío, ¿no? Entonces se hace un rito. O también puede haber un rito de agradecimiento, ¿no?, de agradecimiento de repente por los alimentos que me ha dado, por la procreación que han tenido los animales, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a hacer un rito para, por ejemplo, empezar a hacer una chacra, estoy pidiendo que esa chacra produzca. Y cuando recibo, también lo tendré que agradecer, ¿no? ¿Por qué lo hacen eso? Porque ellos consideran, ¿no?, a la naturaleza otro ser vivo que necesita el respeto. Entonces es un diálogo que se hace con la naturaleza. Las fiestas de igual manera, cada actividad tiene una fiesta, ¿no? Cada actividad tiene su ritual. Bien, entonces la metodología se trabaja en la interculturalidad en estos ámbitos con la elaboración del calendario comunal, que se conoce bastante. ¿Qué es el calendario comunal? Es una representación abreviada de eventos tempoespaciales que realizan las familias indígenas en sus espacios de vida. Entonces, este calendario se puede adecuar, ¿no?, para la gestión ambiental, gestión de riesgo de desastres, inclusive se puede sacar calendarios para cada situación. Entonces, se puede también contextualizar de esa manera. Sucesos que acontecen en una comunidad y que están entrelazadas y marcadas por el culminar del ciclo del sol y la luna. Eso es lo que marca este calendario y todos los actos que se dan durante este ciclo, muchas gracias, que se dan entonces en un año, ¿no? Entonces ya podemos saber qué actividades vienen durante el año y sobre todo no es marcado, es variado de acuerdo a las señas, de acuerdo al diálogo con la naturaleza, no necesariamente. Entonces ese calendario inclusive no es permanente, puede hacerse cada año uno, qué sé yo.
Cada ciclo asocia, vincula e integra una diversidad de acontecimientos climáticos con actividades agrícolas, bosquecinas y acuícolas. Entonces la elaboración es un momento de imaginación de todos, ¿no? Con la participación y despliegue de cualidades de los docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad. Entonces ahí podemos tener nosotros todo el, como podemos decir, el mapeo de lo que se viene durante el año y de ahí poder planificar nuestro trabajo. El diálogo, por ejemplo, con los padres, con los sabios de la comunidad, escucha de los docentes, franqueza de los sabios, donde nos tendrán que decir todo lo que ellos saben para nosotros hacer el calendario, y también los docentes tendremos que saber escuchar, ¿no? Y sobre todo algo importante, considerar cómo aprenden los niños y niñas de los pueblos originarios, cuáles, ¿no? A veces siempre nos vamos a las teorías que conocemos y nos olvidamos de cómo es que ellos aprenden, que también va relacionado, de hecho, con estas teorías. ¿Quiénes enseñan en estos pueblos? Enseña la naturaleza, las plantas, los animales, ¿no? ¿Enseñan o no enseñan? Claro que sí, porque acá están también varios de nuestros pueblos, ¿no? Entonces la naturaleza enseña, las plantas enseñan, la papa enseña, ¿no? Todas las plantas y los animales. La familia enseña en los quehaceres, enseñan también los abuelos, ¿no? También aprenden los apus, también los santos y la misma comunidad, todo en un diálogo. ¿Y cómo aprenden entonces nuestros niños? Aprenden observando, haciendo, relacionando, por las señas, ¿no? Aprenden también por los sueños, inclusive el juego a través de los cuentos, que bastante se daba ahora que ya está la televisión, el internet y todo lo demás, se va perdiendo, por ejemplo, la transmisión oral, ¿no? Se aprende también las dificultades, ¿no? Si yo tengo alguna dificultad, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, todo eso tenemos que considerar nosotros para entonces poner la metodología en la propuesta pedagógica. ¿Cómo hacerlo? Sería esto, en la elaboración de la matriz de saberes, puedo ponerlo por meses, qué actividades hay en cada mes, ¿no? Todo ese aspecto. Entonces, esta propuesta también tiene otra metodología y el objetivo, pues, es insertar estos saberes de los pueblos originarios en la propuesta pedagógica que nosotros venimos trabajando, y ya se ha empezado a trabajar, por ejemplo, con talleres nacionales y también talleres regionales para nosotros formar lineamientos, inclusive nacionales y regionales, para nosotros trabajar y continuar insertando esto en nuestras escuelas. Y confiamos en nuestros especialistas de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres, que ellos han aportado. En algunas regiones hemos trabajado para que hagan aportes a la construcción de esta propuesta, y ahora pues estamos también ya elaborando las guías para que pronto puedan salir a nuestras regiones del país y poder trabajar esta propuesta metodológica, esta propuesta pedagógica con la metodología presentada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abimael. Bueno, tenemos poquito tiempo. Yo voy a hacer simplemente un resumen muy rápido de lo que se ha mencionado. Hemos tenido la exposición de Astrid, donde lo más importante ha sido cómo nos ha mostrado cómo se ha trabajado para integrar el tema de gestión de riesgos y desastres a la currícula, todo el tema de la complejidad, cómo incorporar gradualmente la complejidad de la temática, el trabajo interdisciplinario para enfrentar esto, las competencias, las actitudes y las acciones que se requieren para desarrollar estrategias de reducción de riesgos de desastres, cómo evaluar las metodologías. Muy interesante en términos de que era una exposición global para todo el sistema, digamos, de la educación escolar. En el caso de Jane nos ha hablado mucho también de la escala de Brasil, o sea, de la importancia, digamos, de trabajar a escala, de cómo integrar también lo federal y
lo estadual en las políticas de gestión de riesgos y en todo el tema, digamos, de educación ambiental, fundamentalmente, la importancia de la participación de la sociedad también en la elaboración y en el control de la aplicación de las políticas públicas. Existe una ley de riesgos en Brasil, y bueno, cómo integrar de alguna manera todo el trabajo ambiental y de educación entre los dos ministerios, de la pedagogía, de la cooperación y de jóvenes educando a jóvenes y también una educación intergeneracional. Por otro lado, hemos tenido también la exposición de las dos colegas del Ministerio de Educación sobre el tema de la gestión pedagógica y de la gestión institucional para el tratamiento del tema intercultural y bilingüe, con experiencias interesantes y también con una metodología, esto que nos comentaba Abimael al final, este diálogo intercultural y este diálogo con la naturaleza de las diferentes culturas que habitan el Ecuador y que habitan en general la región, toda la relación mucho más directa que tienen las comunidades con la naturaleza y en esa medida la necesidad de contextualizar ecológicamente y ambientalmente también las relaciones. Entonces, vamos a dar lugar a… Tenemos un poco de tiempo para preguntas, si es que si quisiera que alguien pueda ayudar con el micrófono vamos a dar lugar a 4 preguntas. Hay una allá atrás, por favor. Bueno, vamos, ya que estás con el micrófono, sí. Después allí y acá. Muy buenas tardes a cada una de las ponentes. Mi pregunta va para Abimael. Mire, yo discrepo un poco con el tema de interculturalidad, o sea, con ese principio, ¿no? Porque mire, hay costumbres tal vez ancestrales de quemar grandes extensiones de terreno para esperar que venga la lluvia. Entonces, nosotros también debemos ver que esta actividad hace de que estemos contaminando nuestro medio ambiente, ¿no? Y por ende, pues, vamos a tener problemas a futuro. Solo eso. Gracias. Bueno, mi pregunta iba para Astrid. Astrid, cuando tú hacías tu presentación hablabas de reducción del riesgo de desastres, RRD, y en algún momento también mencionabas la gestión de riesgo de desastres. Yo quisiera que nos presentes un poco las diferencias que ves entre una y otra y los puntos de encuentro. Y también aunado a eso, si es que ustedes han tenido la oportunidad de evaluar las experiencias de diferentes países que se vienen haciendo en el tema de gestión de riesgo de desastres en la educación formal. Si han podido evaluar algunas experiencias de algunos países, por ejemplo, en Perú venimos haciendo ya un proceso de 2 años trabajando en la gestión de riesgos de desastres a nivel nacional. No sé si ustedes han tenido oportunidad de evaluar esas experiencias o de Iberoamericana, qué dificultades son las que más observan, qué logros y fortalezas son los que pueden rescatar. Yo, acá. Sí, acá. Para Astrid, aquí. Perdón, la señorita ya está levantando la mano desde el principio, si por favor le pueden pasar. Gracias. Mi pregunta va más ligada, de repente no sé si calce en la educación formal o no, pero como ayer decíamos, a veces la educación que necesitamos brindarle a la gente no es solo a las personas que están más informadas, sino a las que están menos informadas, ¿no? Y tenemos un sector de la población, por ejemplo, el público adulto, que no está en una escuela, o los jóvenes que ya no están, o sea, en la universidad. Entonces, ¿qué planes o qué programas hay para educar a la gente mayor en gestión de riesgo? Sobre todo por los problemas que pueden haber por cambio de información. Por ejemplo, antes a nuestros padres y a nuestros abuelos les decían que en caso de un sismo debían ponerse debajo de una mesa, y ahora es todo lo contrario. Entonces, ¿qué gestión se está haciendo para informar al otro sector de la población que necesita informarse sobre riesgos? Sí, aquí. Yo estoy pidiendo. A ver, para Astrid, la pregunta. Nos ha mostrado un cartel interesante de alcances y secuencias de capacidades, de contenidos
para hacer pedagogía de educación en gestión de riesgos. La pregunta es que, ¿cómo lo hace en su país? ¿Se hace como un curso aparte, un área curricular, o lo hacen como parte de la currícula nacional? Gracias, nada más. Sí, saludar a todos los participantes. La pregunta era la relación, cómo en Brasil se está viendo el tema de ordenamiento territorial, ¿no? Y los espacios de seguridad y las escuelas seguras. No sé si vamos a dar ahora lugar a las respuestas. Si pueden pasar un micrófono, por favor, acá, porque no alcanza este cable hasta allá. Bien, respondiendo a la preocupación de la colega, se ha dicho que nuestros pueblos no son cerrados, ¿no? Ellos saben que se dejan criar y a la vez crían. Entonces, estas prácticas que de repente conocemos nosotros como ambientalistas que no están en lo regular, entonces se puede trabajar con ellos y ellos comprenden y seguramente van a cambiar algunas actitudes. Pero no por eso no debemos considerar toda la riqueza de nuestros pueblos originarios. Entonces, nuestros especialistas, por ejemplo, a nivel nacional, también son ambientales y por lo tanto ellos están en el trabajo y seguramente lo están dirigiendo también de esa manera. Entonces, por ese lado creo que no hay mucha preocupación de parte de... Ya. Tenía aquí una pregunta de terminología. Bueno, espero que lo voy a poder explicar bien. Además, le recomienda de visitar hay un glosario de terminología de la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgo de Desastre, donde se explica todo. Yo entiendo que esta terminología se está revisando en este momento, pero igual es una referencia muy buena. La gestión de riesgo de desastres básicamente es un elemento para reducir el riesgo de desastres. La gestión tiene que ver con planes que pueden ser, ¿cómo gestiono mi riesgo? ¿No? Como puede ser un plan escolar, pero también puede ser una política nacional de gestión de riesgo de desastres, y más arriba es como el concepto de la reducción de riesgo de desastres que se logra a través de actividades de gestión de riesgo de desastres. Así que es como un poco más arriba, digamos. Y hay una discusión larga como si estamos hablando de educación para la reducción de riesgo de desastres o si estamos hablando de la educación para la gestión de riesgo de desastres. No tengo aquí la solución. Estamos en los documentos que tenemos hablando por un lado de la educación, como donde se trata de los procesos de aprendizaje y enseñanza de la educación para la reducción de riesgo de desastres, como para aprender acciones que pueden reducir mi vulnerabilidad hacia el riesgo de desastres. Luego hablamos de la gestión integral o de la gestión de riesgo de desastres en las instituciones educativas, porque ahí ya se habla más del tema de crear planes para gestionar en la escuela las actividades para bajar el nivel de vulnerabilidad. Esto no sé si confundió más que ayudó, pero trato. Luego había la pregunta de si hemos evaluado, si entendí bien, si hemos evaluado lo que está pasando en los países con respecto a la gestión de riesgo de desastres en el sector educativo y la educación para la reducción de riesgo de desastre. Una evaluación tal cual no se ha hecho, donde vamos a visitar países para decir esto está bien o no está bien. Lo que sí se está haciendo en muchos países es un monitoreo de la implementación de un instrumento internacional que se llama el Marco de Acción de Hyogo, que se aprobó por las naciones del mundo en 2000, que tiene una duración de 15 años hasta ahora, 2015, y que tiene varias prioridades de acción. Entre estos, una prioridad es justo la creación de una cultura de prevención
y resiliencia a través de educación, información y creación de conocimientos. Y los países están monitoreando cómo avanzan con esta temática, y ahí, bueno, hay siempre diferentes logros y avances que no se puede unificar a nivel de la región. Yo creo que lo que hay avances bastantes es que hay normativas en casi todos los países acerca de la gestión de riesgo de desastres en las instituciones educativas. Algunos países tienen políticas, por ejemplo en Chile tienen una política de seguridad escolar. Luego la mayoría de los países también tienen normativas y reglas a través de las cuales se recomienda a las escuelas de tener un plan de gestión de riesgo de desastres escolar, pero lo que siempre es el problema que muchas normativas no necesariamente llegan a la práctica, ¿no? Y esto es lo que a lo mejor es todavía una brecha que hay que cerrar. Luego había una pregunta de personas que están fuera del sistema formal. Claro, como ahora yo me enfoqué en mi presentación en el sistema formal porque era el tema de la mesa, pero obviamente está pasando bastante en la educación no formal y informal, y es muy importante lo que dice usted, ¿no? Como hay muchas personas que no están en la escuela, no aprenden lo que se enseña ahí y cómo llegan ellos a la información que se tiene que llegar a las comunidades, ¿no? Está todo muy bien de tener un muy buen sistema de alerta, etcétera. Si las personas no saben cómo funciona o de qué se trata, no va a servir, ¿no? Ahí se ve un trabajo interesante que están llevando a cabo muchas veces los organismos rectores en cada país a cargo de la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Como aquí en Perú hay el INDECIA, el CENEPRED, en Chile hay UNEMI, en Colombia hay la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, etcétera. Estas instituciones normalmente tienen programas de extensión hacia la comunidad, tienen programas de difusión de información, que de cierta manera obviamente siempre pueden ampliarse y extenderse para llegar a más personas, ¿no? Pero sí hay conciencia de esta problemática y se están tomando medidas. Luego había una pregunta, si me acuerdo bien, como en mi país se está incluyendo este tema en el currículum. Yo soy de Alemania y realmente no he estudiado, no sé cómo es en Alemania. No tengo ni idea. Lo que presenté yo, como cuando estábamos justo viendo esta tabla como la pregunta se refirió, si me acuerdo bien, a esta tablita donde vimos los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Esta información se basa en estudios que se hicieron en 30 países, como esto sí se está haciendo a través del currículum. Se incluyeron países de América Latina, si me acuerdo bien, estaba Chile, República Dominicana y algunos otros países, ahora no me acuerdo, así que esto sí se está trabajando a través del currículum. Não sei se eu respondo tua pergunta, mas a regularização fundiária é dos instrumentos da política de desenvolvimento urbano. Ano passado tivemos uma conferência nacional das cidades. El año pasado ocurrió una conferencia nacional de ciudades. Das cidades que discutiu esses instrumentos que discutieron da esos instrumentos de política de desenvolvimento urbano. De desarrollo urbano. A questão da segurança nas escolas é dos componentes do programa Escolas Sustentáveis. La seguridad de las escuelas es un componente de este programa nacional. Escolas sustentáveis têm que ser seguras. Escuelas de sostenibilidad tienen que ser seguras. E a gestão da política urbana é de competência do governo municipal. La gestión de la política urbana es del gobierno municipal. O governo federal elabora políticas macro, porém a execução da política é de autonomia do município. Então, a política de defesa civil, agora em novembro, temos uma Conferência Nacional de Defesa Civil. A política de defesa civil, agora em novembro, lo vamos a tener. As escolas, ao longo
do ano passado foram mobilizadas a participarem das etapas locais da conferência. Las escuelas del año pasado han sido invitadas para participar da Conferência de Defesa Civil, que discute alguns eixos envolvendo a integração com a política de desenvolvimento urbano. Essa política prevê construção de abrigos para evitar que as escolas se tornem locais de refúgio diante das emergências ambientais, socioambientais. Atualmente, as escolas funcionam como abrigo. Actualmente las escuelas funcionan como lugar de refugio. Não queremos que isso permaneça. Então, a proposta é que se construa espaços ou que se utilize outros espaços, como, por exemplo, que se construyan otros espacios, estádios de futebol, outros espaços que possam abrigar a população, para que a escola não pare de funcionar imediatamente após uma situação emergencial, para que a criança não seja tirada da sua rotina, porque ela é a principal afetada para que a educação pela sua vulnerabilidade. Não seja afetada. No Brasil, o processo democrático em Brasil, o processo democrático torna a execução das políticas um processo muito lento. Muitas vezes, quando uma lei é aprovada, muchas veces cuando la ley es aprobada, a realidade já mudou. La realidad es diferente. Mas a participação social é muito importante para cobrar. Pero la participación social es muy importante para dos gestores públicos as mudanças necessárias. Para que a gestão pública cambie necesariamente. Atendi. Para que a gestão, a população pueda cobrar. Isso. Gracias. Bueno, muchas gracias a las 4 expositoras. Creo que el tema de educación para la gestión de riesgos y desastres cobra cada vez más importancia, sobre todo en un contexto de alta vulnerabilidad por los efectos del cambio climático. Entonces, sí ha sido muy interesante, importante, digamos, todo lo que se realiza en este campo. Muchísimas gracias y damos por cerrado este panel.